Bienvenidos a este espacio llamado R+, un podcast de entrevistas a músicos del universo latine. Mi nombre es Roberto García y el día de hoy vamos a compartir una charla con Sharon Salazar. Ella tiene un proyecto llamado Quantic Cello. Acaba de lanzar un material del cual estaremos platicando. Tiene una propuesta musical que pues naviega, digamos, en dos grandes estilos o géneros o tradiciones musicales entre la música clásica y la música electrónica. Vamos a estar platicando justo de estos diálogos que existen y que ella logra a través de la música y por supuesto de su instrumento que es el cello, el violonchelo. Y bueno, más cosas además de este gran proyecto, del disco que está lanzando, en fin, varios temas que vamos a platicar con ella. Y bueno, pues yo ahora los dejo con esta pequeña entrevista y regreso a despedirme. Bien, pues ya estamos enlazados con un proyecto bastante interesante gestado en el Estado de México, pero que por supuesto la cercanía con la Ciudad de México hace que pues venga y vaya y se cree en toda esta parte del país. Estoy hablando de un proyecto llamado Quantic Cello. Acaban de lanzar un material y bueno, vamos a platicar de él, pero permítanme darle la bienvenida a Sharon Salazar. Ella es la mente creadora de este proyecto. Bienvenida, Sharon, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias por el espacio y también muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Estoy muy feliz de poder estar compartiendo este proyecto ahorita mismo con todos ustedes y pues bueno, vamos a darle. Muchas gracias por tu tiempo y por tu disposición y por tu música también. Oye, platícanos, ¿desde cuándo estás trabajando en este proyecto? Hay varios elementos que nos parecen interesantes a tratar y a platicar, pero pues comienzo por algo básico. ¿Desde cuándo estás trabajando en este proyecto? En este proyecto estoy trabajando desde mucho tiempo. La verdad es que creo que toda la vida me he enfocado en dirigir la música del cello hacia nuevas fronteras para presentar todas las posibilidades sonoras. En realidad, creo que desde que yo inicié con la música, mi idea siempre fue, te digo, llevar todo lo que yo aprendiera hasta este nuevo proyecto, pero en concreto con el disco. Llevo trabajando más o menos 2 años desde que decidí ya vertir todos mis conocimientos de la música clásica hacia las músicas totalmente electrónicas. Se podría decir que este es como un proyecto un poco pandémico. Órale, justo me gustaría que nos platicaras un poco más de la idea general que tiene que ver justo como lo acabas de decir de la electrónica y la música clásica, que pareciera que en algunos géneros es obvia, en otros géneros no tanto, hay una relación ahí que pareciera que también la música popular se aleja de la clásica, pero ¿cómo es tu reflexión para llegar justo a este sincretismo entre estas dos formas de ver la música? Sí, mira, lamentablemente lo que tú mencionas es totalmente verdad. Em, yo creo que la música clásica o la música institucional se alejó de la música urbana, por así decirlo, no solo de la música electrónica, del rap, del reggaetón y todos estos géneros que están ahorita muy fuertes, se alejaron en los periodos de guerra. Creo que en la guerra fue cuando todas estas instituciones decidieron como resguardar esto que se estaba perdiendo y de una manera u otra cerrarse. Entonces, yo cuando empecé a estudiar cello, te comento que siempre fue mi idea ir hacia estas nuevas músicas y creo que el momento clave para mí fue cuando fui a un concierto al EDC y yo me imaginé con estos ritmos tan hipnóticos y con estos bajos tan potentes, justamente introduciendo a las orquestas, a todo este bagaje tan hermoso que es la música clásica. Y es una respuesta para mí, como también un llamado, una necesidad para guardar toda esta música, para llevarla a los nuevos contextos y de ahí ver las posibilidades que surgen, ¿no? Pero sí es lamentable esta barrera que hay entre las dos músicas, que creo que se está perdiendo ahorita, se está diluyendo esta barrera. Como bien dices, hay muchos músicos ahorita que hacen rock, que hacen pop y todo esto, que han intentado introducir las orquestas y los instrumentos orquestales. Entonces está sucediendo en este siglo algo bien interesante, la verdad.
Oye, platícanos también de tu relación con el instrumento, con el cello. Ay, es bien interesante. Fíjate que he tenido la oportunidad de estudiar en escuelas donde he encontrado a gente que me ha apoyado mucho en la cuestión de la exploración de los sonidos extraños del cello. A mí me gusta hasta ponerle metales en las cuerdas. Hay un término que se llama cello preparado, piano preparado y así en donde tú agarras tu instrumento y le pones cosas extrañas que son ajenas al cuerpo del instrumento, como te comento, ponerle lápiz entre las cuerdas, y siempre esto fue como una curiosidad mía, el de explorar los sonidos que son posibles con otras cosas. También cuando yo empecé a microfonear mi cello y a meterme más en estas ondas de los efectos sonoros, de la digitalización totalmente de los instrumentos, fue cuando creo que el proyecto de Quantic Cello surgió como tal, porque las posibilidades que nos dan los medios digitales son verdaderamente infinitas. Entonces, para mí el cello es como un instrumento que se puede ampliar muchísimo con todas estas herramientas que te menciono. Eso es bastante interesante porque justo muchísimos de los instrumentos, pues de las orquestas y demás, se les ha concebido como ahí un ente que quizá no se debe ser de salir de los parámetros de belleza establecidos por la academia. Sin embargo, también hay una experimentación que es equiparable también quizá a la experimentación que se hace desde los músicos electrónicos contemporáneos, ¿no? Claro, sí. Y bueno, creo que en este siglo especialmente los chelistas de orquestas y chelistas que se dedican a otros géneros han incursionado mucho en estas nuevas sonoridades. Y te digo, creo que es bien importante también hacer la invitación a los chelistas, a cualquier músico de orquesta, que se atreva a llevar a su instrumento a las nuevas fronteras, que yo creo es una necesidad de nuestra sociedad y del arte que vivimos ahorita. No estancarnos y seguir con las innovaciones tecnológicas, seguir con esta corriente que lleva a la sociedad de ahorita de verdaderamente experimentar todos los campos posibles. Oye, en este proyecto Quantic Cello, ¿qué tanto hay del espíritu de la academia en él? ¿Qué tanto hay pues de la experimentación de la música popular en él? Pues creo que es un 50-50. Definitivamente yo no hubiera podido hacer este proyecto si no hubiera estudiado todas las bases del cello, para empezar desde el Renacimiento hasta ahorita, y también toda la teoría de musical que es verdaderamente bien importante en el momento de hacer una composición, o por lo menos en mi proceso compositivo. Entonces, la verdad es que la academia está muy, muy impregnada en mí. Y las músicas nuevas, híjole, totalmente me han influido mucho. Yo soy una persona que ama el siglo XXI y amo la música de este tiempo. Me parece extremadamente divertida. Ya me pregunto yo qué hubiera hecho Mozart o Bach, Beethoven con esos instrumentos que tenemos ahora. Pero Quantic Chulo va mucho de hacer como un puente entre las músicas antiguas y las nuevas. Entonces, la verdad es que procuro mucho como que tener un diálogo muy fluido entre las dos y mostrarle al público que es posible que estas músicas no se peleen y al contrario se sumen y hagan cosas increíbles. Oye, ¿fue fácil hacer que esos diálogos fueran así de fluidos? No, 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 para nada, no, no. La verdad es que me costó mucho tiempo y sobre todo me costó mucho tiempo entenderme a mí, entender qué era lo que yo quería reflejar de mi persona en el cello, qué era lo que había aportado la música clásica a mi bagaje cultural y qué era lo que había aportado a la música nueva. Entonces, fue un proceso bastante largo, yo creo que como de unos 3 meses de estarme cuestionando todos los días, de escribir cómo me sentía con estas dos músicas, de qué era lo que yo quería hacer. Sí fue un momento de introspección muy interesante. Y justo creo que en el disco se nota mucho mi personalidad. Yo soy una persona a la que le encanta mucho estar tranquila, observar las cosas, pero al mismo tiempo soy una persona a la que le encantan las explosiones de energía, este, cosas bien poderosas. Entonces, sí fue muy difícil, la verdad, para empezar
te digo, hacer un diálogo entre las dos músicas y hacer un diálogo entre mis dos personalidades para poder hacerlas como coexistir en un solo disco. Claro, justo platícanos de este material. Uy, pues la verdad es que es bien interesante este nuevo disco que voy a sacar que salió el 4 de abril. Se va a llamar Time Crystal, Cristal de Tiempo, y hace referencia justamente a un nuevo estado de la materia que se acaba de descubrir con la física cuántica. A mí me encanta la física cuántica y creo que el nombre del disco es bien importante para definir todas estas 7 piezas de las que se compone. En el disco intento poner música clásica con fondos de ritmos de electrónica y al mismo tiempo también me atrevo a dejar totalmente lo clásico y introducir al cello en estos mundos. Y me dirás, ¿por qué sacas al tema la física cuántica? Pues la física cuántica nos dice que el tiempo en realidad no es de una manera lineal, así como nosotros la vivimos, sino que todo está sucediendo al mismo tiempo. En el presente, el pasado y el futuro están todos en el mismo punto. Y este disco habla mucho de eso, justamente, de que todas las músicas de las que nosotros hemos heredado en la historia pueden coexistir solamente en un disco. Entonces, es bien interesante, la verdad, este nuevo material porque tiene desde cyberpunk, bajos bien intensos y también muchas melodías que solo son con el cello, muy relajadas. Es la verdad muy interesante. Les invito a todos los escuchas que vayan. El disco está en Spotify, en Amazon, en Apple Music, en todas las plataformas. Y me encantaría saber qué es lo que ustedes piensan de este nuevo disco, cómo los hace sentir, la retroalimentación de mis escuchas es algo que me importa muchísimo. Oye, justo mencionabas algunas otras corrientes. Digo, aquí en esta entrevista hemos hablado como de estos dos grandes mundos de la clásica y de la electrónica. Sin embargo, este disco creo que atraviesa y recorre caminos de otros géneros y de otros estilos. Platícanos un poco de esos otros estilos. Sí, pues mira, creo que un estilo bien importante en el disco es el cyberpunk, que a mí me encanta. Este, otro género que tiene mucho que ver es también el house progresivo, que son estos ritmos perpetuos y constantes que de una u otra manera creo que invitan a una hipnosis a la persona que los está escuchando. Entonces, para mí es bien importante esta hipnosis. Otro género que definitivamente está ahí es las sonatas, que es un tipo de género en la música clásica. Y las sonatas se pueden ver mucho en casi todas las estructuras de las piezas que tienen una parte A, una parte B y como el desarrollo de estas dos partes. Entonces, la verdad es que sí fue bien interesante desarrollarlo. Y pues yo creo que estos serían los géneros como más influyentes dentro del disco. Órale, sí, de verdad es que es un material que hay que escuchar con cuidado, hay que pues, también disfrutarlo y bailarlo, pues creo que tiene esta dualidad de poder ponerle atención, pero también sentirlo simplemente, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y fíjate que es bien interesante eso que mencionas, porque en los conciertos en vivo de Quantic Cello, eso es algo que no hemos hablado, pero para mí es bien importante también este equilibrio entre la música y los visuales. Entonces, cada pieza tiene un diseño de visuales que va acompañado con los ritmos. Y ya sea en el concierto que puedes estar bailando totalmente estos ritmos tan intensos, o simplemente contemplar los visuales y contemplar la interpretación del cello en vivo. Entonces, sí, creo que justamente lo mencionas tú, este disco va mucho de polaridades, o bailar, o estar contemplativo, o las dos al mismo tiempo. Oye, pues platícanos, ¿tendrás algunas presentaciones próximas? Sí, bueno, la primera presentación que tuvimos fue en Toluca el 4 de abril. A las personas que no pudieron asistir, también vamos a estar justamente teniendo presentaciones en el Huerto Roma Verde, en la colonia de la Roma, en Ciudad de México. Y fíjate que hay algo bien interesante que a mí me gusta mucho hacer, que es mantener como el misterio. Entonces, hay algunas presentaciones que tienen locaciones secretas en el Estado de México, en Ciudad de México, y próximamente también vamos a estar en Puebla y en Guadalajara. Pero estos conciertos que tienen locaciones secretas, solamente se van a estar dando informaciones a través de lives, donde yo voy a estar hablando más de este proyecto, y en mis páginas, donde voy a justamente a subir
unas pistas. Digo, tampoco va a ser así como que llega a donde quieras, ¿no? Vamos a dar información conforme se vaya acercando la fecha de los lugares justamente en donde van a hacer estas presentaciones. Perfecto. ¿Y dónde podemos estar al pendiente de esos live stream para tener esa información? Pues mira, en mis redes sociales me encuentran como Quantic Cello, Quantic con Q, y ahí estoy, bueno, con este nombre estoy en Instagram, en Facebook, y también en mi página de YouTube me pueden encontrar así. Entonces, los invito, la verdad es que a seguir estas páginas, porque además del proyecto, estoy haciendo como una campaña de difusión de cómo aplicar las técnicas y las tecnologías en estos instrumentos que parecería que están muy lejanos de estos mundos. Entonces, si alguno de los escuchas tiene el interés de meter su música o de desarrollarse en estos términos, los invito a preguntar, a acercarse a mis redes sociales, que son como Quantic Cello, y con mucho gusto también yo podría compartir esta información y estos conocimientos que han venido con el disco. Perfecto, bueno, nosotros vamos a dejar esas ligas en la descripción de este podcast para hacerlo un poco más fácil. De todas formas, perdón, no hay pierde para encontrar este proyecto en cualquiera de las redes sociales. Oye, Sharon, de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo. ¿Algo que gustes agregar? Pues a ti, yo te agradezco mucho el tiempo, también a los escuchas. Y bueno, lo único que me gustaría agregar es que si hay alguien ahí que nos está escuchando y que quiera desarrollar un proyecto que tal vez sea muy controversial, los invito a que verdaderamente lo hagan, que escuchen mucho cuáles son sus necesidades de expresión, que no tengan miedo de crear nuevos mundos. Creo que verdaderamente es muy necesario ahorita innovar, poner energía y atención en desarrollar estas nuevas tendencias de la música. Y pues nada, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, y estaremos muy al pendiente de las demás promociones que se hagan aquí. Perfecto, bueno, pues este espacio está a la orden para más noticias y más estrenos. Vayamos a escuchar ese disco de Quantic Cello, de verdad es que es un proyecto bastante interesante que, pues no es que mi opinión sea importante, pero pues me parece importante e interesante este proyecto. Bueno, Sharon, de verdad, muchísimas gracias. A ustedes. Agradezco de nuevo a Sharon Salazar su tiempo, su disposición y por supuesto su música. Vayamos a escuchar ese buen disco que ya podemos encontrar en plataformas digitales. Pues compartamos en sus redes sociales qué sentimos al escuchar este buen material que nos provocó. Lo escuchamos con atención, lo sentimos en el cuerpo, lo movimos, bailamos. ¿Qué pasó cuando escuchamos la música? Creo que una de las mejores formas de poder hacerle llegar al artista que su música está provocando algo. Así que pues tenemos las redes sociales, hagámoslo por ese medio, hagámoslo por cualquiera de las que ella ya compartió y de las que están en la descripción de este podcast. Bueno, pues la invitación ahí está. De nuevo agradezco a Sharon su tiempo y yo no me quiero despedir sin antes invitarlos a que compartan su música en este espacio. Hablemos de sus proyectos, hablemos de su música. Solo tienen que mandar un correo a rmas.contacto@gmail.com, un mensaje en la sección de contacto de rmas.mx o en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos estamos tardando un poquito en contestar, pero les aseguro que revisamos todas las propuestas y respondemos a la brevedad. Bueno, pues me despido. Nos escuchamos en el siguiente episodio de este podcast. Muchísimas gracias.